Lesbia Álvarez, estudiante de la Universidad Nacional Abierta en la especialidad de Derechos Humanos y cursante de la cátedra El Sistema Especial de los Derechos Humanos. Hoy voy a hablar específicamente sobre el derecho de los refugiados. Inicio con la Convención de Ginebra de 1951. Fue creada después de la Segunda Guerra Mundial para responder a las consecuencias de esta, ofreciendo protección internacional y asistencia a las víctimas de guerra. Hoy en día nos encontramos ante la mayor crisis de refugiados desde su creación en la Segunda Guerra Mundial, con 68 millones de personas obligadas a huir. En esta convención se define quién es un refugiado. Un refugiado es aquel que, debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentra fuera de su país de su nacionalidad y no puede, a causa de dichos temores, o no quiere acogerse a la protección de su país. ¿Quién puede solicitar la condición de refugiado? Los civiles que se ven obligados a huir de su país a causa de conflictos activos. Además, existen casos individuales de personas que demuestran estar siendo perseguidos en su país de origen por distintas causas, como puede ser la orientación sexual, violencia de género u otro tipo de persecución. ¿Qué países forman parte de la Convención de 1951? 142 países forman parte de la Convención del Estatuto de los Refugiados, aunque todos los países sin excepción están obligados a respetar el derecho internacional de no devolver a una persona a un país donde tema ser perseguida. ¿Qué es el Protocolo de 1967? Cuando después de la Segunda Guerra Mundial se crea la Convención del Estatuto de los Refugiados, solo los europeos que se convirtieron en refugiados antes de 1951 podían solicitar asilo. En 1967 se crea el Protocolo de 1967 que elimina esta limitación de tiempo y espacio. Seguidamente, mi opinión particular sobre la situación actual de los migrantes venezolanos. La migración venezolana tiene sus causas, sin duda, huir de la violencia, la inseguridad, las amenazas y la falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales. Como todos sabemos, en Venezuela existe una severa crisis de hiperinflación sumada a la escasez de alimentos y al deterioro de los servicios públicos y, por supuesto, al salario mísero de todos los venezolanos. Por todo lo antes mencionado, la migración ha ido en ascenso según las cifras de ACNUR. Los venezolanos deciden emigrar dejándose llevar por la atracción, donde se incluyen salarios más altos, mejores oportunidades de empleo, un nivel de vida más alto y oportunidades educativas. Sin embargo, este éxodo masivo que se está presentando trae como consecuencia riesgo para la vida misma y la de sus familiares. Continuó con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Antecedente: el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles fue un tratado de paz firmado al final de la Primera Guerra Mundial que oficialmente puso fin al estado de guerra entre Alemania y los países aliados. Fue firmado el 28 de junio de 1919. Esta fue la primera vez que se decidió crear un Tribunal Penal Internacional ad hoc. Sin embargo, constituyó un fracaso porque no se mencionan las normas del derecho internacional ni las sanciones que debían ser impuestas. Tribunal de Nuremberg fue creado luego de estallar la Segunda Guerra Mundial, donde murieron más de 6 millones de judíos, con la finalidad de procesar y condenar a los más grandes criminales del siglo XX, los nazis. Los principales cargos que imputaban eran conspiración contra la paz, planeación, provocación y realización de una guerra ofensiva, crímenes y atentados contra el derecho de guerra y crímenes inhumanos. El Tribunal del Extremo Oriente fue el órgano jurisdiccional ante el que se desarrollaron los juicios o procesos de Tokio, organizados contra los criminales de guerra japoneses, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, con el fin de juzgar a los imputados de los crímenes recogidos en el Estatuto o Carta de Londres del 8 de agosto de 1945. Tribunal ad hoc para la ex Yugoslavia y Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Fueron instituidos el 11 de febrero de 1993 y el 8 de noviembre de 1994, respectivamente, por decisión del Consejo de Seguridad para enjuiciar a las personas responsables de graves violaciones y el derecho internacional humanitario. Creación de la Corte Penal Internacional. El Estatuto de Roma es el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional. Fue adoptada en la ciudad de Roma, Italia, el 17 de julio de 1998 durante la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional.
La Corte Penal Internacional es un tribunal estable y permanente. Constituye la primera jurisdicción internacional con vocación y aspiración de universalidad, competente para enjuiciar a personas físicas y, en su caso, depurar la responsabilidad penal internacional del individuo por los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional. Alcance de la Corte Penal Internacional. Tal como lo establece el artículo 5 de su estatuto, la Corte Penal Internacional es competente para conocer de crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión. La Corte abocará también los crímenes de agresión cuando los Estados partes se pongan de acuerdo sobre la definición, los elementos y las condiciones necesarias para que la Corte ejerza jurisdicción. El artículo 27 del estatuto establece que este es aplicable por igual a todos sin distinción alguna, basada en el cargo oficial. En ningún caso la eximirá de responsabilidad penal ni constituirá por sí mismo motivo para reducir la pena. Asimismo, las inmunidades y las normas de procedimientos especiales que conlleve el cargo oficial de una persona con arreglo al derecho interno o al derecho internacional no impedirán que la Corte ejerza su competencia sobre ella. Los crímenes de competencia de la Corte no prescriben. La Corte Penal Internacional solo puede imponer penas máximas de 30 años de prisión y de forma excepcional, cadena perpetua si la extrema gravedad del caso lo justifica, pero nunca puede condenar a muerte. Esto es todo por hoy. Gracias por su atención.